Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles una vez más y continuar con nuestro estudio de la carta a los Efesios. En la semana pasada estuvimos viendo el capítulo 4, donde analizamos algunos puntos que Pablo les rogó a los de Éfeso que tuvieran y que entendimos que cada uno de los creyentes debemos también de aplicar en nuestras vidas. Lo primero que él dijo en ese verso del capítulo 4 y verso 1 dijo: les ruego que anden de acuerdo a la vocación con la que han sido llamados. Y también nos indicó que andemos con toda humildad y mansedumbre, que nos soportemos con paciencia los unos a los otros y que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Además, vimos que él está diciendo que somos un cuerpo, un espíritu, como fuimos llamados también a una misma esperanza de nuestra vocación, y hace un llamado a la unidad diciendo: tenemos un Señor, tenemos una sola fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estos versos hermosos que leemos en esta carta a los Efesios, pues sin duda que nos animan a que nosotros mantengamos la unidad en el cuerpo de Cristo. Y es lo que vamos a estar continuando en estos minutos. Vamos a ver cómo Jesús propició todo, arregló todo para que como cuerpo de Él, el cuerpo que somos nosotros, los creyentes, la iglesia, logremos esta unidad que Él tanto desea en los creyentes. De hecho, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, nosotros encontramos una oración preciosa donde Él está orando por sus discípulos. Está rogando por ellos y le pide al Padre, dice, que sean ellos uno, como tú y yo somos uno. Pero no solo hace la oración por los discípulos, sino en este mismo pasaje, en esta misma oración, encontramos a Jesús diciendo: y no te ruego solo por estos, sino también por aquellos que van a creer. Y ahí estamos incluidos tú y yo. Jesús ha pensado en nosotros siempre. Dios ha tenido en su mente cada uno de los que hemos existido en este mundo y siempre tiene un pensamiento de bien para el ser humano. Entonces en San Juan capítulo 17 Jesús está diciendo: Padre, yo te ruego porque ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Pero no solo mis discípulos, no solo estos creyentes, sino todos los que creerán más adelante. Y hoy, en el 2020, nosotros somos parte de ese grupo de creyentes, de ese cuerpo que conforma la iglesia de Jesucristo. Y si estás ahí en Efesios capítulo 4, pero ahora vamos a ver los versos 11 en adelante, donde nos dice que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros más pastores y maestros. Jesús ha dado estos cargos a determinadas personas, son los llamados 5 ministerios, y tienen una finalidad. Dice el verso 12 que cada uno de estos ministerios están constituidos para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es el fin, es la meta, es el propósito por el cual estos 5 ministerios existen, y de verdad que podemos ver claramente cómo Dios está preocupado, no solo porque hagamos las cosas bien, sino que además nos equipa y nos da las herramientas necesarias para lograrlo. ¿Qué te parece si hacemos una corta oración y le pedimos a Dios que nos ayude, que podamos comprender un poquito de su palabra y la podamos poner en práctica? ¿Sale? Señor, te damos muchas gracias en este momento. Te rogamos que tu palabra venga a hacer en nosotros la obra, Señor, para la cual está destinada, que traiga a nosotros convencimiento, Señor, que podamos estar seguros de que tú nos has llamado y de que este llamado que tenemos no es para nuestra vanagloria, no es para nada que traiga deshonra a tu nombre, sino para edificar a tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, del cual somos parte. Te ruego por todo aquel que pueda escuchar este mensaje, que sea bendecido y que pueda ir alineándose
acerca de las cosas que tú tienes preparadas y planeadas para él, para ella. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. Muchas gracias por estar conectados y por hacer esta oración conmigo y por el tiempo que has dispuesto para que estudiemos juntos esta carta. Muy bien, acabamos de leer los 5 ministerios que Pablo está diciendo Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, y dijimos que tienen un propósito. Es importante para nosotros, los creyentes, conocer estos ministerios, pero además respetar a quien está ejerciendo estos ministerios y rogar a Dios que nos ayude a que nosotros podamos también descubrir si estamos llamados para ejercer alguno de ellos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. El primer ministerio que nos menciona, dice, es los apóstoles, que son embajadores especiales de Dios, aunque no con el mismo sentido de autoridad que los primeros apóstoles, pero tienen su llamado especial en la obra, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y después tenemos a los profetas que hablan la palabra de Dios en total consistencia con el fundamento del Antiguo Testamento. Lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, vemos que no se contradice con lo que hablaron los profetas en la antigüedad acerca de Dios y de dar el testimonio del único Dios verdadero que tiene planes buenos para toda la humanidad. Bueno, los profetas también sus dichos siempre están sujetos al discernimiento y juicio del liderazgo, como nos dice 1 Corintios 14:29. Y esta cita, pues me gustaría también compartirla con ustedes. 1 Corintios 14:19, que nos dice así. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar bien, o para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y aquí, pues Pablo nos está hablando acerca del hablar en lenguas, pero está haciendo una aclaración. En la iglesia, cuando se trata de enseñar, dice, prefiero hablar 5 palabras en el entendimiento, ser claro con lo que estoy diciendo, que 10,000 palabras en lengua desconocida, donde no pudiéramos ser edificados. Los profetas modernos tampoco tienen nada que ver hoy con la misma autoridad que los profetas del Antiguo Testamento o en el primer siglo, ¿verdad? Hoy encontramos que hay diferentes movimientos en algunas iglesias, de hecho, que se mueven así por el ministerio de profecía, pero que también desafortunadamente muchas veces se salen de lo correcto de este ministerio y todo te profetizan. Mueven todas las cosas a veces que parecen ilógicas o sin sentido y se aseguran de decir que es palabra de Dios y muchas veces no es palabra de Dios. Pero bueno, son algunos detalles, algunas deficiencias en las que pudiéramos caer cuando estamos en un desequilibrio de la palabra de Dios. El tercer ministerio es los evangelistas. Es un don específico de predicar las buenas nuevas de salvación de Cristo. Y aquí yo creo que si tú te estás preguntando, pues yo no encajo en ninguno de estos ministerios, ¿cuál pudiera ser el mío? En el de evangelista, seguramente que cuadras muy bien, porque en la gran comisión que Jesús les dio a los discípulos en Mateo 28, Él dijo que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el evangelio. Y ser un evangelista es predicar el evangelio, es enseñarles a otros el plan de salvación a través de Jesucristo. Es dar a conocer al mundo que Dios ha amado tanto a la humanidad que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí encajamos perfectamente todos. Y a veces este ministerio, pues también, como cada uno, tiene sus desventajas, ¿verdad? Muchas veces podemos en las iglesias recibir evangelistas
y vienen y predican un mensaje muy bueno y vemos que las personas son conmovidas, pero ya que se va el evangelista, dependiendo del mensaje que nos dejó en la iglesia, pues encontramos algunas situaciones para resolver después, ¿no? O en algunos casos, las personas de la iglesia, no todas, algunas, son tan impactadas por el evangelio por el ministerio del evangelista que quieren irse con él, ¿verdad? Y pues ojalá que pudieran hacer cada uno de los que escuchamos a un evangelista predicar con denuedo, con mucha pasión acerca de Jesucristo, que pudiéramos imitarle. Y si no podemos irnos a predicar a otros lugares, bueno, en el lugar donde yo me encuentro, desarrollar este ministerio de evangelista. En mi colonia, con mi familia, con los más cercanos, ¿verdad? Que pudiéramos hacer este trabajo de presentar a Jesús a todos los que conocemos y aún a los que no conocemos, pero que están cerca de nosotros. Después nos menciona Pablo a los pastores y maestros. Y fíjense, son dos ministerios hermosos. El maestro pues tiene la capacidad y debe tener también la vocación para enseñar. Y debe de tener la paciencia también para hacerlo. No es fácil enseñar y tampoco puedo decir que sea fácil aprender, pero están unidas la enseñanza y el aprendizaje. Y es importantísimo. Todas las personas que queremos crecer en la fe de Jesús y queremos conocer más de Él, necesitamos tener en la mente que vamos a aprender. Vamos a disponernos a conocer lo desconocido de Dios. Y pues los maestros tienen que tener la paciencia para enseñar a quienes desean aprender. Los pastores, bueno, tienen que tener un corazón amoroso, un corazón dispuesto a sacrificarse por el rebaño. Y también aquí, pues muchos pastores pudiéramos estar un poco cortos en cuanto a este deseo que hay en el corazón de pastorear el pueblo de Dios. Haciéndolo de una manera correcta, ¿verdad? Pero muchas veces se lleva sacrificio y es importante para los pastores pues estar claros y definidos si están dispuestos a sacrificarse, a veces ellos, a veces sacrificar a su familia, a veces sacrificar pues muchas cosas, ¿no? Como pueden ser materiales, pero también emocionales. Y tienes que estar allí para pastorear a la gente, para enseñarle, para tener cuidado y también enseñarles la palabra de Dios, porque enseñar es una parte esencial en el pastorado. Un pastor que no enseña, pues tendrá a las ovejas muy mal alimentadas o débiles también. Entonces es importantísimo este ministerio de la enseñanza con el pastorado, van de la mano. Y a veces puedes tener un pastor, muy buen pastor, con un corazón amoroso, generoso, compasivo, atento a las necesidades de las ovejas, pero que no te enseña. Y a veces puedes tener un pastor que te enseña mucho y te enseña bien, pero que no tiene un corazón amoroso o compasivo. Entonces tiene que haber ahí como una mezcla de estos dos ministerios para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y bueno, como leímos, Pablo dice que estos ministerios son dados por Jesús y obran a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, en las vidas de los creyentes. Una iglesia que cuenta con los 5 ministerios que mencionamos es una iglesia que tiene muchas posibilidades de crecer y de crecer sanamente. ¿Por qué? Porque está bien equipada con los dones. Entonces, yo les quiero animar a cada uno de ustedes a que busquen de manera pues concreta con Dios, que ustedes mismos se analicen qué dones pueden estar trabajando en sus vidas, qué dones Jesús está poniendo en ustedes y pueden ser de edificación en la iglesia, ¿verdad? Es a lo que hemos sido llamados y es para lo que existen estos 5 ministerios, para que nosotros edifiquemos el cuerpo de Cristo. Además, también quiero animarte a no estorbar a las personas que tienen los ministerios, porque muchas veces nosotros, a lo mejor de manera inconsciente o muy conscientemente, por diversos motivos, podemos estorbar a quien tiene cierto ministerio
o ciertos dones. Y muchas veces somos movidos por la envidia y pensamos que, bueno, ¿por qué él tiene este ministerio? ¿O por qué ella tiene este don y yo no? Y entonces a veces hacemos como la vida de cuadritos para la persona a la que Dios ha llamado y ha capacitado o está capacitando para ejercer determinado ministerio. Yo quiero animarte mucho a que, lejos de que estorbemos a quienes tienen ciertos ministerios o ciertos dones, pues te concentres mejor en pedirle a Dios que use a la persona, que le ayude, que se eliminen los estorbos y que la persona pueda hacer un buen trabajo o un mejor trabajo de lo que quizás esté haciendo para la edificación del cuerpo de Cristo. Es lo que deberíamos de hacer y no dejarnos mover por sentimientos inapropiados que no solo nos corrompen a nosotros mismos cuando los padecemos, pero también a las personas hacia las cuales sentimos pues estas emociones y deseos malos. Estos cargos, como dijimos, o estos ministerios tienen la finalidad de contribuir a perfeccionar a los santos. Y aquí nos está hablando dos palabras importantes. Es la perfección, que muchos también tienen la idea de, no, pues es que nunca la vamos a alcanzar la perfección. Probablemente no. Nunca alcancemos la perfección, pero esa es nuestra meta y si nuestra meta está así de alta como es la perfección, entonces estamos bien motivados a echarle todas las ganas para hacer las cosas mejor. No te desmotives. Yo sé que mientras estamos caminando hacemos muchos errores, tenemos muchas equivocaciones, hay tropiezos en nuestras vidas, hay estorbos los cuales no alcanzamos a ver y de pronto somos dañados, somos lastimados, pero quiero animarte a que tú te mantengas firme en Jesús y permanezcas trabajando en el ministerio que Dios te ha dado, porque no es para tu vanagloria, no es para tu propio uso, sino que tiene la finalidad de bendecir al pueblo de Dios. Y muchas veces nos podemos sentir incapaces, no capacitados para cierta obra, nos sentimos temerosos. A veces tenemos mucho miedo del qué van a decir de nosotros y queremos que manden a otro. Pero si Dios ha puesto sus ojos sobre ti y te está capacitando y te está dando las herramientas necesarias para que tú edifiques al pueblo de Dios, no desmayes. No dejes de hacer aquello para lo cual has sido llamado. Tu vida es una bendición para todo el que te conoce, para todo el que puede escucharte. Entonces es importante que lo recuerdes cada vez que vengan pensamientos que quieren robarte este ministerio que Dios te ha dado. Yo sé que a veces tenemos que luchar con muchas ideas fuera de la iglesia y dolorosamente dentro de la iglesia. Yo sé que muchos podemos estar luchando con ideas fuertes que son difíciles de desarraigar en las mentes de las personas, pero anímate. Si Dios está contigo, nadie puede contra ti. ¿Sí? Así que échale ganas. Vamos a caminar hacia esa meta de perfeccionar, dice, a los santos. Y los santos, en el lenguaje que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, Pablo se refiere a los creyentes. No porque seamos personas que no hacemos ningún mal, no porque no haya pecado en nosotros, sino que es la manera de llamar porque hemos sido santificados a través de la sangre de Jesucristo. Y también nosotros buscamos mantener una vida, un estilo de vida en santificación. Otra vez, a lo mejor tú puedes decir, no, pero es que yo le he fallado mucho a Dios, yo no estoy siendo santo como debo de ser. Bueno, ponte a cuentas con Él. Él está pronto y presto para perdonarnos, para que nosotros podamos tener una vida de comunión real con Él y que no seamos acusados ni por nuestra conciencia ni por nadie, ¿verdad? De cosas que no estemos así, que estemos haciendo o no estemos haciendo. Y la verdad es que como los memes que nosotros leemos, te van a criticar por todo, porque hagas las cosas mal o porque las hagas bien. Entonces, anímate y hazlas bien y que te critiquen por hacerlas bien. Nosotros necesitamos crecer en el cuerpo de Cristo, en el servicio que nosotros podemos ofrecerle y que se fortalezca. Dios nos usa a nosotros como medios para fortalecer el cuerpo del Señor, porque Él está interesado en que el cuerpo crezca y se mantenga sano. Así como tú cuidas tu cuerpo, así como haces ejercicio, cuidas lo que comes,
no sé, buscas hasta productos orgánicos, estás invirtiendo en tu salud física. Dios está interesado en la salud espiritual de cada uno de nosotros, de manera personal y también en conjunto en la iglesia. Entonces es importante que te esfuerces por hacer las cosas de la mejor manera. Todos estos ministerios, trabajan juntos para que los cristianos estemos más fortalecidos y que seamos aptos también, Pablo dice, para toda buena obra. Entonces, como líder, tenemos la responsabilidad de que cada creyente sirva a Dios de la mejor manera que lo pueda hacer a lo que Él le ha llamado. Y es importante en la iglesia, no solo que lleguen pecadores y se arrepientan, ¿verdad? Que lleguen buscando de Dios y deseosos de escuchar la palabra. Como iglesia, además, deseamos que cada uno, según el proceso en el que está, pueda crecer de tal manera que edifique a otros, que sean edificados. Esa es la meta que Dios tiene para nosotros, que procedamos al arrepentimiento, pero también al crecimiento. Dios desea que crezcas y que seas maduro, que te arrepientas de tus pecados, que tengas un cambio de vida, pero además que seas maduro, porque muchos podemos envejecer en Jesús, pero no madurar en Jesús, ¿sí? Es importante que además de tener mucho tiempo de ser creyente, de conocer de Cristo, de estudiar las Escrituras, de tener comunión con Dios, es importante que nosotros seamos maduros, que podamos crecer. Yo sé que ayer nos equivocamos todos, pero hoy podemos ser mejor y mañana todavía podemos ser mucho mejor, mostrando la madurez que logramos tener en Cristo Jesús. Dice ahí Pablo, si nosotros seguimos leyendo, dice, hasta llegar a la unidad de la fe, la unidad espiritual en la fe que tenemos en común en Cristo Jesús. A veces estamos preocupados por tener muchas estructuras dentro de la iglesia. ¿Cómo se van a hacer las cosas? ¿Cuántos minutos para esto? ¿Cuánto para lo otro? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos después? Pero lo más importante que nosotros debemos de procurar es llegar a la unidad de la fe que tenemos en Jesús. Y entonces que todos pudiéramos estar en ese mismo nivel que Dios quiere, en el conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? Que logremos pasar de los primeros pasos. Y si nosotros vemos a la iglesia como una escuela, yo sé que si nosotros nos pusiéramos a clasificar las diferentes iglesias que hay, alguna quizás pudiera ser catalogada como un kinder, otra como una primaria, otra como una secundaria, y según el nivel de escolaridad es los conocimientos que están adquiriendo los niños o los creyentes. En el caso de la fe que tenemos en Jesús, igual que como en las escuelas, el kinder o pues sí, el kinder y hasta el maternal juegan un papel muy importante en la vida de los niños, asimismo en la vida del creyente, del recién nacido o de la nueva criatura en Cristo Jesús. Cada una de las etapas son importantes y es necesario que las cursemos cada una de ellas. Entonces, si nosotros tenemos ya ministerios en la iglesia establecidos y si tenemos dones además y están todos funcionando adecuadamente, la congregación entonces crecerá de una mejor manera y además estaremos al nivel todos del conocimiento del Hijo de Dios. Y motivamos a la iglesia, yo de manera muy personal, quiero motivar a la iglesia a que tengan una comunión más íntima con Jesús, a que busques cada día estar en conexión con Él, sea que estés triste, que estés alegre, que estés preocupado o estés de lo más tranquilo del mundo, que puedas tener unos minutos de comunión con Jesús y que cada día puedas invitar al Espíritu Santo a que esté junto a ti para acompañarte a hacer todas las cosas que tú tienes que hacer, porque cuando nosotros invitamos al Espíritu Santo, nosotros podemos hacer las cosas de mejor manera. Estamos preocupados no por lo que van a decir los demás, sino porque Él está acompañándonos y está dirigiendo nuestros pasos. Entonces, es importante que busques esta comunión necesaria
con Dios. Todos necesitamos buscar la comunión diaria con Jesús para mantenernos plantados y firmes en nuestra fe y en el conocimiento que tenemos de Él. Miren, vamos a regresar a leer un poquito más de lo que nos dice Efesios. En este capítulo 4, en el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Así que si todavía estás chaparrito, ¿verdad? Nos sentimos que, vamos muy lejos, échale ganas, no te desanimes. Tenemos que llegar, dice, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Pero qué bueno que no está hablando de la estatura física, ¿verdad? Porque para muchos sería más complicado. Está hablando acerca de la estatura de Cristo en lo espiritual. Está buscando sacar de nosotros lo mejor. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Fíjate, niños que cambian de opinión a cada momento. Y esto es importantísimo para la iglesia. Necesitamos nosotros dejar de ser niños fluctuantes. La Biblia nos enseña que debemos de ser como niños para entrar al reino de los cielos, pero tienen que ser unos niños con ciertas características también. Y dice que aquí estos niños fluctuantes son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y eso pues a menudo pasa, y yo creo que todas las denominaciones sufrimos esto, porque según la denominación a la que pertenezcas, encontrarás gente que está buscando pues llevarse a las personas que ya están dentro de una iglesia a su iglesia. Y están haciendo mal porque el mensaje es que prediquemos el evangelio a todo aquel que no conoce de Jesucristo, ¿verdad? Y no que los estemos cambiando de una denominación a otra, pero bueno, así se dan las cosas. Entonces dice aquí que los niños fluctuantes son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y yo sé también, porque a mí también me han invitado, hay ciertas doctrinas que son llamativas o que están de moda. Y entonces, pues tú quieres a lo mejor por curiosidad ir, experimentar lo que esta doctrina está prometiendo o que trae muy asombrados y muy cautivados a muchos. Entonces, puede ser que tú también caigas en esto, pero dice que si eres un niño fluctuante, pues puedes ser arrastrado así, pero si eres alguien que ya está firme en Jesús, que está maduro en la fe, pues es difícil, ¿verdad? Por eso es que Pablo está diciéndolos a los de Éfeso, es importante que ustedes crezcan en el conocimiento de Jesús, que estos ministerios estén trabajando en la iglesia para que ustedes estén creciendo y no sean llevados, así dice también, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mira, más claro, ni el agua. Pablo está diciendo que hay hombres que emplean estratagemas, que engañan con astucia. Y muchos de nosotros podemos otra vez caer en estas artimañas y ser dominados por personas que no están preocupadas por tu bienestar espiritual, sino simplemente los mueven otros intereses. Y dice que usan las artimañas del error. Bueno, esta palabra de estratagema yo estuve buscándola y encontré que estratagema quiere decir engaño, que te engañan con astucia y con destreza para conseguir ventaja sobre ti. Y yo sé que si tú te pones a pensar en personas que se han acercado a ti y que te han engañado, por lo general encontramos que esas personas hacen uso de estas artimañas o de estas estratagemas y son muy hábiles, te envuelven con sus palabras, te convencen. Es importante entonces que nosotros estemos alertas y no caigamos en estas artimañas. Encontré también otra definición, dice acción hábil y engañosa para conseguir algo. Y esta definición dice que especialmente es la operación o maniobras militares que se realizan para atacar de sorpresa al enemigo y desarmarlo. Y mira, si lo aplicamos a lo espiritual, todas las personas, como en este caso que Pablo está mencionando, que hay gente que hace esto, lo que quieren es
si vemos estas definiciones, atacarte por sorpresa, desarmarte y hacer que tu fe se tambalee o la pierdas de manera total. Entonces podemos ver a muchas personas que se van a una iglesia porque hacen comparaciones y dicen, ay, no, es que acá sí hacen esto y en mi iglesia no. Ay, es que acá son así y en mi iglesia no. Pero yo quiero animarles a todos a que se mantengan fieles a su iglesia, que se mantengan fieles sobre todo a Dios y se mantengan fieles a la palabra. La palabra nos da vida, nos enseña, nos redarguye, nos instruye y es importante para nosotros mantenernos firmes en la doctrina. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios, que tengas mucho cuidado de ti y de la doctrina. Es importante porque los creyentes somos atacados en este punto de manera muy fuerte y si hay hombres interesados en hacerlo, van a utilizar, como estamos viendo, estrategias, van a utilizar formas de hacernos caer y perder nuestra fe o tambalearnos. Y simplemente, si logran hacerte dudar acerca de la palabra de Dios, si logran hacerte dudar de tus líderes, bueno, pues ya estás en un terreno peligroso. También encontré que dice que para las estratagemas no existe una reglamentación sobre ninguna de ellas. Su aplicación depende del momento y de los conocimientos y del ingenio de quien las aplica o las pone en práctica. Entonces pueden ser de cualquier tipo, ¿verdad? Y hay un dicho que dice, ¿cómo dice? Que en la guerra y en el amor todo se vale. Pero yo no coincido con este dicho, no debe de ser así, porque a veces se hacen cosas muy dañinas en la guerra y en el amor y lo justificamos. Pero cuando se trata de la palabra de Dios tampoco nosotros podemos permitir que venga alguien a robar lo que tenemos ya de parte de Dios en nuestras vidas. Y lo último que quiero que leamos, el verso 15 de este capítulo 4, Pablo dice, quiero que sigan la verdad en amor. Dice que no seas movido por estos hombres y sus estrategias, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Fíjate, aquí Pablo cierra toda esta idea y dice, yo deseo que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza y este es Cristo. Y este es el pensamiento que yo también quiero dejarte. Nosotros necesitamos esforzarnos cada vez más para poder crecer en amor en todo lo que Jesús quiere que nosotros crezcamos. Y Él es la cabeza, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjate qué importantes, ¿verdad? Las coyunturas de nuestro cuerpo, todas, dice Pablo, se ayudan mutuamente. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él diseñó este cuerpo que consta del esqueleto, de los músculos, de vértebras, de tantas cosas que nos hizo perfectos físicamente para que todo el cuerpo trabaje en unidad. Y dice así, cada quien según la actividad propia que tenga, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y otra vez vemos esta idea principal de Pablo. Debemos de crecer, debemos de hacerlo en amor, y no solamente por nuestro propio bien, sino por el bien del cuerpo de Cristo, y esto es la iglesia. Y yo te animo mucho a que tú veas a la iglesia en este tiempo que estamos separados, en este tiempo que estamos, pues como lo dicen muchas iglesias, ¿no? Muchos pastores, estamos haciendo iglesia en casa, a que no te desconectes del cuerpo al cual tú perteneces, que no te desconectes de la cabeza principalmente, que es Cristo, y de los que conformamos el cuerpo, ¿verdad? Cada uno tenemos diferentes actividades, como dice Pablo, cada miembro tiene una actividad determinada, pero seguimos siendo parte del cuerpo y no podemos desconectarnos. Tenemos que estar bien unidos entre nosotros. Es lo que Dios quiere, que su cuerpo, que su pueblo, que su iglesia se mantenga unida.
que haya edificación. Y quiero cerrar con la cita del Salmo 133 que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía. Y bueno, en este tiempo no podemos estar juntos físicamente, pero estamos juntos en el espíritu y estamos en armonía. Te animo mucho a mantenerte en comunión con Dios. Te animo mucho a que llames a los hermanos en Cristo, que les des alguna palabra de ánimo, que estés conectados, ¿verdad? Ahora que podemos quizás con más facilidad utilizar los medios y decirles a todos lo importante que son para nosotros como partes del cuerpo de Cristo. Y si quizás hemos sido a lo mejor pues un poco fríos y un poco distantes con nuestros hermanos en la fe, pues es un buen tiempo para que nosotros recordemos y podamos comunicarnos más con ellos y decirles: vamos a echarle ganas, vamos a estar unidos ahora que las cosas no están siendo tan fáciles y cuando lo sean, porque esperamos en Dios que las cosas van a ser mejor. Y aun cuando fueran peor, nosotros nos mantenemos firmes en la fe, en nuestro amado Jesús, creyendo de manera total que Él tiene control de todas las cosas y que todo lo que está ocurriendo nos ayuda, nos sirve para bien. Entre esos bienes es que nuestra fe se mantenga fuerte, que nuestra fe crezca todavía más y que podamos unidos seguir adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho y por favor, protéjanse y acatemos indicaciones. Que Dios les bendiga.